RTP. Ok, ya está nuestra entrevistada, no la quiero hacer esperar, los monólogos no nos agradan. Natalie, ¿cómo está? Bienvenida. Natalie Perneda, abogada, nos acompaña. La veo cambiadísima. ¿Cómo está, Natalie? A toda la audiencia, qué alegría volver, qué triste por los temas que tenemos que volver, pero al final qué alegría volverle a ver a usted, a su audiencia, muy fan de todo su trabajo. Como siempre yo digo, hay que apoyarnos entre la ciudadanía y romper la burbuja del eco es necesario y hay espacios que cada día cuesta más. Mantenerse en esa línea de romper la burbuja del eco, esto no es personal, esto no es porque me cae bien o me cae mal quien está hoy en un cargo de poder, esto ojalá y fuera porque me cae bien y me cae mal, pero esto no tiene nada que ver, esto es un tema de política pública, esto es un tema de entender no solamente el contexto de violencia política en el Ecuador, sino hoy sí nos toca analizar un poco la geopolítica con nuestros vecinos. Lo que está pasando en Colombia va a tener una repercusión importante en el Ecuador. Sí, recordemos que hace menos de 8 días teníamos paramilitares en la zona de Sucumbíos, muy cerca de Imbabura, muy cerca de Pichincha, con el hecho de que nuestras Fuerzas Armadas tuvieron que replegarse para que no suceda una matanza como la que sucedió hace igual menos de un mes a 11 militares. Entonces, no podemos pensar que todo esto es aislado. La delincuencia organizada tiene esta palabra justamente en honor a aquellos sí tienen algo que la sociedad civil no tenemos, y es organización. Sí, será un poco porque decimos la seguridad no es nuestra responsabilidad, o por lo menos así nos la venden, ¿cierto? Le entregamos el poder y con eso el control y la protección total. Natalie, gracias por decirlo, hay que romper, sí, estas cámaras de eco que le llamo yo, que solamente que quieren escuchar lo que les agrada, no, hay que ir contrasentido también. Ahora, Natalie, se está discutiendo en la Asamblea Nacional una ley de seguridad, y me hizo los ojitos así extraños, una ley de seguridad, ya hay varios pronunciamientos de asamblea al respecto, pero un poco para poner en contexto a los ciudadanos, es una ley de seguridad en el que se va a trabajar directamente con el CIES, quien está a cargo de la seguridad y toda la información que tiene el país, con unos subsistemas que deberían ser del Servicio de Rentas Internas, que debería ser de la UAFE y un sinfín. Ahí se han encontrado un par de articulados que básicamente se rechazan de este proyecto de ley que hoy está para votarse en segundo debate. ¿Cuál es su lectura al respecto? Bueno, María Fernanda, primero voy a desromantizar el tema, porque más allá de que vamos a analizar el contexto de esta ley, que tiene un par de cosas positivas y otras alarmantes, la realidad es que esta ley sin duda alguna va a pasar. Va a pasar y que si la principal preocupación es lo que dispone el artículo 52 de esta ley, que es, y tengo aquí el artículo, que se pueden interceptar comunicaciones sin orden judicial y que se pueden pedir datos a cualquier entidad pública en 2 días sin juez ni defensa, es decir, que los ciudadanos no nos vamos a enterar. Si nuestro miedo es que esto se utilice para un espionaje de razones políticas o demás, es un miedo válido, sí, pero hoy yo creo que eso ya sucede. Es decir, no porque esta ley se apruebe o no se apruebe, va a haber garantías de que no va a haber un espionaje y una persecución a aquellos que no digan lo que el régimen quiere escuchar, porque creo que eso ya hoy se puede hacer y es triste, pero hay que decir las cosas como son. Entonces, el articulado de esta ley primero nos dice que es para proteger la soberanía, la paz y los derechos de todos. Hasta ahí, bonito, ¿no es cierto? Y con esos empaques divinos, ¿no?, que nos venden. Entonces, la ley se llama la Ley de Inteligencia. Quien sea que se oponga a la Ley de Inteligencia significa que está a favor del crimen organizado. ¿Por qué? Porque, una vez más, estas cámaras del eco nos ponen una narrativa, y en eso sí la comunicación del gobierno ha sido muy inteligente, en saber bautizar las leyes de una manera que se vuelve un producto comunicacional muy vendible, y en consecuencia para quienes se oponen parcial o totalmente a estos productos que huelen bien, que se venden bien, es básicamente ponerse la mochila de apoyar al crimen organizado. Entonces también la oposición siento que es muy, perdónenme la expresión, pero muy inocente, porque caen en todas las trampas de narrativa comunicacional. En lugar de explicar a la ciudadanía
desde un lugar sí, que no sea político, sino desde un lugar que sea didáctico. Natalie, quiero hacer solamente interrumpir para poner un elemento que me parece que es válido. No es lo mismo analizar leyes en un estado de paz que en un estado de guerra. Así que de repente ese estado de guerra hace que se puedan justificar algunas acciones que en un estado de paz no sería. ¿Será que de repente nos olvidamos de esa situación importante, Natalie? No, sin duda alguna. Ajá. Recordemos que si algo une a las naciones, y una vez más, a que veamos lo inteligentes que hacen la comunicación desde el gobierno, por mucho que no venga para el círculo rojo. ¿Qué une a las naciones? Objetivos comunes, ¿como qué? La guerra, el fútbol. Hoy nos despertamos con masacres en Guayaquil. El comunicado que saca hoy comunicación de la Secretaría de Comunicación es: el fútbol va a ser abierto para todos. ¿Por qué? Porque hoy hay algo importante para la ciudadanía, y es que hoy probablemente nos jugamos la clasificación al Mundial. Y en un país con brechas tan profundas, para nosotros sí es un sinónimo de alegría, sí es un respiro, una esperanza de algo, que nuestra selección clasifique al Mundial. Cierto. ¿Ya? Entonces, ¿qué capitaliza hoy el Estado? Fútbol y guerra. Entonces, la guerra se combate a través ¿de qué? De mis leyes que son para combatir la delincuencia y para tener inteligencia para apoyar a la Policía Nacional. ¿Quién se opone a eso? Es alguien que está con el crimen organizado. Entonces, yo le puedo asegurar que hoy la ley va a pasar. Va a pasar. Natalie, pero déjeme invertirle. Que hay un par de artículos muy déjeme que hacia allá vamos, le aseguro. Yo tengo acá también mis anotaciones con los articulados. Pero usted decía, el gobierno lo que está haciendo es instaurar y capitalizar. Pero hay una sociedad que le dice, ok, esa es la vía, yo también quiero que los investiguen, yo también quiero que les pinchen el teléfono, yo también quiero que los detengan y en 15 días estén sentenciados. O sea, sí hay una base popular de aceptación a lo que hace el gobierno. Claramente, y lo saben capitalizar. Por ejemplo, voy a ir a otro tema que es nada popular, pero real. Todos odiamos a los actores políticos, más no a la política, porque todos, independientemente de nuestros intereses, terminamos siempre en la sobremesa de amigos, hablando, o de familiares, hablando de política. Entonces, el gobierno hay una comisión especial que es para una reforma constitucional para quitarle el patrocinio y el dinero a los partidos políticos. Yo voy a cualquier medio de comunicación y yo pregunto en la calle a las personas y todos me van a decir, estoy de acuerdo, ¿por qué tenemos que pagarles a los mejores cuadros políticos? No van a venir porque le quiten el dinero, que tampoco es tanto, pero sí es una suma representativa para el Estado, a los partidos políticos. Va a venir cuando haya reformas al Código de la Democracia que obliguen, por ejemplo, a la militancia, que prohíban, por ejemplo, el transfugismo político más conocido como camisetazos. Ahí, pero nadie se quiere meter en eso. ¿Por qué? Porque eso sí es capital, eso sí sirve para quien hoy está en el poder. Pero si yo salgo y digo, voy a poner una ley para quitarle el dinero a los partidos políticos, cualquier ciudadano le va a decir, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque nadie quiere su dinero para los partidos políticos, sin pensar que eso significaría que solamente podrían después ser actores políticos personas con mucho dinero, que es el menos del 0.001% de la población ecuatoriana, o personas a quienes les den dinero de dudosa procedencia para que lleguen a los cargos de poder. Entonces, una vez más, los titulares se quedan en la narrativa y utilizan un sentimiento nacional de hartazgo, un sentimiento nacional de miedo. No hay emoción que se capitalice más hoy en el Ecuador que el miedo. No se capitaliza la esperanza, se capitaliza el miedo. Ya, Natalie, vamos a los artículos. Usted decía sin orden judicial. Y entonces volvemos al origen. Si tienes un sistema judicial en su mayoría o temeroso o corrupto, nadie te va a dar una orden judicial para mañana allanar al más buscado. Por eso la ley justifica poder actuar a criterio de alguien que llevaría la rectoría de inteligencia y que justificaría, aunque no sabemos ante quién, la necesidad del requerimiento de la información. Mire, más allá del artículo 52, que es el que habla de interceptar las comunicaciones sin orden judicial, supuestamente para combatir la corrupción del sistema judicial, a mí me alarma todavía más del artículo 13, que habla que los gastos de inteligencia se auditarán
y luego se incinerarán. Pero quedarán actas, dice que quedan actas. Pero las actas pueden decir, yo fui feliz. Ok. Listo. El acta dice, yo fui feliz. El acta dice, aquí todo se hizo bien. Natalie, después, para hacer contraste, hoy tenemos también un sistema de inteligencia. ¿Qué es lo diferente al sistema de inteligencia que tenemos hoy? Porque tampoco es que no hay una ley sobre eso, porque también hay gastos reservados, también información que no se conoce. Pero gastos reservados Ajá. que se pueden auditar hasta 13 años después. Ok, Hoy, ahí hay una ley, diferencia. Ahí hay un abismo de diferencia. Sí. ¿Por qué? Porque se entiende que después de 10, 13 años cambian los periodos políticos y por ende también cambian los gobiernos. Entonces, como se supone que estos son gastos que pertenecen al Estado, puede ingresar un nuevo gobierno a auditar qué hizo el anterior. Con estas pequeñas reformas que van por debajo de la mesa, muy sutiles, ya no habría cómo se pueda auditar, porque se entendería entonces que, como se hace auditorías constantes, después esto se incinera y quedan las actas. Eso para mí es lo más grave. ¿Por qué? Porque como tenemos un gran cambio, que es que se puede interceptar comunicaciones sin orden judicial, ¿qué pasa si yo hoy me considero una perseguida política? Ok. Y logro ganar mis procesos y después en corte internacional logro que a los 13, 15 años se puedan reabrir los procesos. Ya no tengo que reabrir. Pero eso... Esa es la gran diferencia con la ley de hoy. Ok. María Fernanda, yo empecé diciendo, la ley que hoy se va a aprobar no es una garantía hacia que no haya o haya persecución política, porque hoy, si alguien quiere interceptar su teléfono o el mío, lo puede hacer. Nos enteramos, no nos enteramos. La gran diferencia está en que si es que yo me llego a enterar, tengo algo de mecanismo judicial para decir, a mí me están interceptando sin mi autorización. Eso, y después tengo algo de tiempo para auditar quién dio esa orden. Y que queden pruebas sobre eso. Ahora, también hay algo que a mí me llama la atención, porque es como si alguien estuviera en medio. Me quiero poner de ejemplo para no incomodar a nadie. ¿Qué tal que yo trabaje en un municipio y me soliciten información, que incluso esa información puede ser clasificada como confidencial o secreta de la institución a la que yo estoy trabajando? Yo tengo 48 horas para entregar esa información. ¿Qué pasa conmigo? Porque al final trabajo para una institución en la que también están confiando, y yo tengo un nivel de responsabilidad y luego voy a entregar esa información sin una orden judicial. María Fernanda, no tengo cómo contestarle desde un lugar bonito, porque básicamente esta ley lo que me está diciendo a mí es que todo aquel que trabaja para el Estado tiene que trabajar para el régimen. Okay. Y lo que no entendemos es que hoy el régimen es uno. ¿Qué pasa si en 4 años el régimen es otro? O sea, siempre juzgamos que se hacen las leyes a la medida y no nos damos cuenta que lo que dejamos son precedentes que luego sirve para quien sea que llegue a que haga lo mismo a la medida. Y después ponemos maquillajes y pañitos de agua tibia, como por ejemplo el artículo 53 que dice que se prohíbe espiar por razones de etnia, religión, que se prohíbe usar niños. Sí, eso está muy bonito. Pero a la final, en el siguiente artículo me estás diciendo que a cualquiera le pueden interceptar sus comunicaciones sin orden judicial. Ahora, entonces, le puedo asegurar que hoy en el Pleno van a haber ponencias o lecturas, porque como les dan diciendo lo que tienen que leer, algunos leen, otros tapamudean, pero digamos que van, ¿ya? Porque hay que decir también las cosas como son. Sí, como son, punto. Pero como ya les van a decir, vea, usted tiene que ir a decir... Esta es su postura. Esto es lo que tienes que ir a defender hasta la muerte. Entonces van y defienden. Unos con mejor capacidad de oratoria, otros van y leen, los animales que comen carne se llaman carnívoros, los que comen vegetales se llaman herbívoros. Está terrible hoy día, está pero afiladita, sí. Es que le prometo que a mí esto sí me indigna. Se nota, deje claro. Porque insisto, esto no es personal. Yo deseo que a este régimen no le vaya bien, le vaya excelente. Deseo que los asambleístas tengan una gestión de lujo. Realmente deseo, pero sí me indigna que amanecemos con 2 masacres y el comunicado es: hoy el fútbol es para todos. ¿Sabe, Natalie? Yo ahora lo preguntaba y la respuesta sí me golpeó y yo di una contrarrespuesta, pero se la voy a contar a usted y a todos los que nos están escuchando. Yo preguntaba, oye, si esta ley la propusiera el régimen correísta, ¿la apoyarías?
Entonces me dijo, es que la Revolución Ciudadana es un grupo organizado delincuencial. Y yo le digo, ok, ahí tenemos un problema porque deberían estar todos presos, ¿no? Pero en todo caso siempre me hago ese planteamiento. Pensando en lo que usted mencionaba hace un momento, Natalie, no se trata de ajustar la ley al régimen, sino al país, pero también al momento que vive el país. ¿Rescata algo de este proyecto de ley? Miren, de este en particular no, del anterior, el que se aprobó la semana pasada. Sí, la ley de solidaridad. La de solidaridad sí rescataba un par de cosas, por ejemplo, el hecho de que ya se creen judicaturas especializadas, la rescataba. De esta me parece que básicamente lo que hace es legalizar conductas que hoy se llevan a cabo, pero que no tienen una fuente de legalidad. Esta lo único que va a hacer es legalizar lo que ya está sucediendo. Me preocupa una vez más porque después quien sea que llegue lo puede utilizar para bien o para mal. Mire, leía la analogía y me parece correcta. Uno con dólares puede comprar pan o coca. Cierto. Uno con las leyes puede hacer el bien o puede hacer grandes delitos y revestirlos de legalidad, porque no todo lo que es legal es lícito. ¿Ya? Y en este país nos hemos vuelto campeones en hacer cosas que no están correctas, pero que van en apego a la ley. Entonces, a mí me preocupa, insisto, porque no tiene nada que ver con quién está hoy en el poder. Deseo que le vaya no bien, sino excelente a todos quienes están en todos los cargos de poder, pero siempre hagámonos esta pregunta: si esto vendría de otro lado, del lado con el que yo hoy no estoy de acuerdo, ¿cuál sería mi reacción? En la capacidad de analizar las leyes tenemos que ser, al menos quienes nos atrevemos a ser líderes de opinión o a tener una voz, tenemos que tratar de ser lo más neutrales posibles y pensar, si esto vendría del otro lado, si esto vendría de Pachacutic, si esto vendría de los social cristianos, si esto vendría del RC, ¿cuál sería mi posición? Yo, como Natalie Pernell, le digo, si esto vendría de Dios o del diablo, mi posición sería la misma que estoy manteniendo hoy. Esta es una ley que simplemente va a generar legalidad a conductas que hoy ya se están llevando a cabo y que no gozan de legalidad. Y es una ley que sin duda alguna ojalá pueda servir para que intercepten la comunicación de los delincuentes, que ya la pueden hacer, porque más bien me sorprende que los organismos y los grupos delincuenciales tengan mejor internet que usted y yo en esta videollamada que estamos haciendo para todos quienes hoy nos están escuchando, y que desde la penitenciaría del litoral tengan mejor capacidad de comunicación que nosotros. Eso sí me sorprende, pero sin embargo, una vez más, lo que va a pasar con esta ley es que probablemente servirá también para generar miedo de intercepción de comunicaciones entre los diversos actores de la sociedad civil, y lo que yo espero es, y le digo porque estuve en ese puesto, que esto no nos silencie las voces, porque yo durante algunos meses dije, yo ya no voy a hacer ni opinión ni nada, porque ¿ya para qué? Hoy le digo, no siempre hay un para qué. Deseo lo mejor para el presidente, pero las cosas que estén correctas, hay que decir, son correctas. Ahora, Natalie, las cosas que no, hay que decir no. Hay que y decirlas. esta ley tiene muchísimos matices de una ley que lo que va a hacer es que todos nos vayamos con algodones sobre lo que opinamos y decimos. Y eso es una bomba incluso sobre lo que no decimos públicamente, sino en forma privada. Ahora, Natalie, por ahí escuchaba a la asambleísta Serrano diciendo que si quitaban 2 o 3 artículos, no preciso cuáles son por si acaso, decía que sí podrían eventualmente apoyar la ley. ¿Qué artículos debieran retirarse para que esta ley, ya entendiendo cuál es el concepto que usted dice, permita hacer lo mismo, pero que nos dé la oportunidad al pataleo? Sí, sin duda alguna son el artículo 52, que es el que habla de que se puedan interceptar comunicaciones sin orden judicial. ¿Ya? El artículo, si mal no recuerdo, es el 13, el que habla que se va a incinerar después de las auditorías internas los gastos y los procesos de contratación de los sistemas que se hagan para estas interceptaciones de las comunicaciones. Estoy segura que van a ser esos 2 articulados. ¿Por qué? Porque tiene que haber la capacidad de que uno pueda auditar lo que se ha hecho. Porque si se hace para lo correcto, está bien, no debería haber problema alguno en que después se audite, número 1. Y número 2, tiene que haber orden judicial. No porque el sistema sea corrupto significa que entonces no hay que eliminar a los jueces. Porque básicamente eso es lo que estamos diciendo. Sí. Como en la ley anterior también.
Entonces, ahora vamos a eliminar a los jueces. No. En una sociedad civilizada existe el derecho para que justamente bajo el principio de inocencia haya la capacidad de defensa. Y Natalia, algo más, cuando habla de derecho a la defensa, a la inversión privada, en el artículo 52, que no creo equivocarme, y si estoy equivocada luego corrijo, es sobre la obligatoriedad que las empresas telefónicas deban entregar acceso a la información, incluso a tiempo real y con ubicación. Y ahí me llama un poco la atención, porque dentro de este contrato que uno tiene con estas empresas de telecomunicaciones, hay límites. Tú tienes que autorizar muchas cosas. ¿Cómo funciona ahí? ¿Por qué te estás metiendo con una empresa privada directamente? Bueno, pues en apego a la jerarquía de las normas, esta ley estaría por encima del contrato entre privados. Ok. Entonces, automáticamente lo que van a hacer todas las operadoras de telefonía móvil cuando esta ley sea aprobada tal cual hoy va a ser el debate, es que nos van a mandar a todos una adenda, nos guste o no nos guste, en aplicación a la ley de inteligencia, en caso de requerir entidad competente, se le remitirá lo que nosotros tengamos de información. Entonces, una vez más, o sea, la ley está bien estructurada en el sentido que el gobierno tiene la capacidad de redactar con con mucha inteligencia los articulados de forma tal que se pueden interpretar de 70,000 formas. Okay. Y eso es un arma de doble filo. Yo insisto, y voy a utilizar aquí algo muy, muy coloquial pero real, porque volvamos, la RC andaba hasta más no poder, afectada y dolida porque no les dan la palabra, porque no tienen un puesto en el CAL y demás, y es lícito que tengan esa afectación, pero el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Sabe cuál es el problema? Que por matarse entre ellos estamos usted y yo, y estamos toda una sociedad civil. Todas estas leyes, o sea, yo no entiendo cómo, si son la nueva generación de la política, si son personas que tienen 35, 36, máximo 40 años, que hemos vivido lo que ha sido regímenes complejos, regímenes en donde teníamos miedo a la libertad de expresión, ¿cómo podemos tener hoy la misma capacidad de querer repetir los mismos patrones? Entonces yo digo, ojo, porque hoy lo que están haciendo, el poder es efímero, Mafer. Sí, lo sé. El poder es efímero. Entonces, mire la RC. Hoy les está pasando todo lo que ellos hicieron, avalaron y legalizaron. Porque todo lo que hoy están usando en su contra viene de las reformas de la RC. Oiga, Natalia, todo el traje sastre que hoy están haciendo de color morado jugará en contra. Natalia, le envío un abrazo. Gracias por aceptar esta invitación. Hay que repetirla. Nos habíamos perdido el rastro. Ya no. La tenemos clarísima. No, ya volví. Le envío un abrazo fuerte. Cuídese y está regia. Un abrazo grande. RTP